Bien, entonces quisiera, bueno, disculpar de nuevo el pequeño impasse, pero ya está funcionando. Bueno, desgraciadamente tuvimos algunas pequeñas dificultades, pero ya estamos bien. Espero que no vuelva a ocurrir porque hace difícil para todos, por supuesto, y también me desconcentra, y ustedes también, pero espero que no haya problema. Entonces, les recuerdo que esta semana tenemos ejercicio voluntario. Un compañero me preguntó de qué materia, y entonces ahora adelante insistir, la respuesta es todas las materias de la última clase. ¿Okay? Eso es porque simplemente están estudiando, hacer ejercicio, lo único que buscan es, como dice la palabra, ejercitar. Es decir, prepararse para estudiar, simplemente para que tengan el hábito de estudiar y estudiar, a pesar que yo sé que está en una etapa de la vida muy, muy bonita, donde uno tiene ciertas cosas tremendamente interesantes para hacer, pero yo creo que la gran capacidad que uno debe tener como estudiante universitario es reconocer qué cosas tiene que priorizar y qué cosas que no. ¿Okay? Y lo tienen que aprender bien. Entonces, esta semana, con el día de este ejercicio voluntario, cualquiera que quiera venir, puede venir, y, o sea, lo resuelve, no venir, lo hace virtualmente. ¿Ok? Y hacemos. ¿Está claro para todos? ¿Está claro en casa? ¿Estamos claros también en casa acerca del ejercicio voluntario? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y entonces, un pequeño repaso y después le hago la pregunta si está todo claro. Entonces, lo que vimos en la clase pasada fue esencialmente algo muy simple, fue preguntarnos desde un punto de vista qué propiedades tienen los materiales desde un punto de vista de cargas. ¿Okay? Entonces vimos que la materia es vista, o si tenéis vista, un conjunto del electromagnetismo entonces se clasifica, o uno puede, digamos, decir que ella podemos, digamos, clasificarla en 4 aspectos. ¿Ok? Les quiero hacer un video, no se los quise subir porque aún pienso que lo más correcto es que pasaran una semana de descanso, pero se lo voy a subir yo creo dentro de estos días. ¿Okay? Que les debo algo que explicar que son los superconductores, pero no quise colocar eso todavía porque me parece que era necesario que descansen también. ¿Ok? Entonces, eso está así. Entonces vimos que desde un punto de vista lo podemos clasificar de 4 tipos, unos que eran conductores, otros que eran aislantes. Los conductores entonces tenían, debido a su estructura electrónica, permitían que si había un campo eléctrico, en realidad los electrones se pueden mover con mucha facilidad, en realidad uno lo entiende como una red rígida, que son los iones, que están muy quietos, y tiene, sobre todo, bueno, tiene muchos electrones atrapados, que también están rígidos, pero tiene unas capas externas que son muy libres de moverse, y por lo tanto algo así como una especie de bolsa que afirma los electrones. ¿Ok? Y se puede mover con mucha libertad al interior, esa es la gracia que tiene. ¿Okay? Los aislantes los tiene todo atrapados, no se pueden mover. ¿Okay? Entonces, cuando uno dice un conductor, uno se imagina un reservorio de electrones. Aquí traje un conductor, simplemente para tener un ejemplo, uno que tenía en casa, que es este que está acá. ¿Ok? Entonces, este es un metal, simplemente un conductor, puede traer uno más grande, pero si lo tocan es frío porque es suficientemente sólido. Y este conductor, entonces, si quieren verlo aquí, es una bolsita de electrones que puedo jugar con él. ¿Ok? También, bueno, vamos a tratar de ver, pero hoy día un problema más simple, también es un conductor, ¿okay? Que usamos para cosas prácticas, lo que llamamos un espejo. ¿Okay? Uno típicamente lo usa para mirarse. Pero voy a tratar de explicarlo hoy día por qué lo usamos así. ¿Cómo? ¿Por qué explicar que yo me veo, por ejemplo, veo mis ojos, ustedes ven cosas? Vamos a ver que, bueno, todavía no vamos a explicar la luz, pero va a pasar un fenómeno muy interesante asociado a las cargas en él, que nos permite explicar por qué vemos a través de él. ¿Okay? Supongo que todos seguramente, quizás todos los días, se miran a un espejo por diversas razones, no vamos a discutir las razones de eso, pero lo interesante es preguntarse por qué ven a alguien allá, ¿qué es? ¿Okay? ¿Por qué ocurre eso? Entonces vamos a tratar de responder eso, pero eso lo vamos a tratar de responder después de que les hable algunas propiedades de los conductores. También hablamos entonces que había semiconductores que son muy útiles, y son los que usamos en los circuitos eléctricos, son aquellos que son ni buenos conductores ni buenos aislantes, son aquellos que nos permiten manejar
si quieren por goteo el número de electrones, y también los superconductores, que voy a tratar de hacer un video para explicarles eso, que es mucho más interesante en mi opinión, pero nos faltan muchas herramientas que un fenómeno cuántico. Superconductores. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy, y la pregunta que nos vamos a tratar de resolver, es preguntarnos, desde un punto de vista, ¿qué propiedades? La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué propiedades tiene un conductor desde el punto de vista eléctrico? Un punto de vista, en realidad, ser más preciso, electrostático. Imagínense, yo tomo este metal, un conductor, está mi metal, está frío, es chiquitito, quería traer una pelota metálica, pero se me olvidó en casa y era muy pesada, bueno, quizás por eso se me olvidó. ¿Ok? Y entonces tenemos un metal, y pregunta, ¿qué pasa si uno le aplica un campo eléctrico por fuera? ¿Qué se imaginan ustedes que debería ocurrir si uno le aplica un campo eléctrico a un conductor? ¿Alguien tiene alguna idea, tanto en casa como acá, qué le pasaría a ese conductor si le aplica un campo eléctrico? ¿Qué le debería ocurrir? ¿Alguien tiene alguna imaginación de qué le va a pasar si le aplica un campo eléctrico? Sí. ¿Se polariza? Sí. ¿Alguien más en casa? La polarización es el resultado final, pero ¿qué es lo que debería pasar? No sé si alguien más tiene alguna idea. ¿No? ¿En casa tampoco hay idea de lo que estaría pasando? Parece que no. Alguien dijo polarización y es correcto. Lo que va a pasar es que los electrones sienten esto y las cargas negativas se empiezan a mover. O sea, las negativas se mueven y se van a agrupar. Las positivas se mueven en dirección opuesta porque sienten una fuerza que hace que se vengan a sacar. La negativa acá. La polarización es el resultado final. Lo que hace es que las cargas se mueven. ¿Ok? Por supuesto, vamos a tratar de entender ese proceso más adelante. Pero el resultado final es que efectivamente las cargas se mueven. ¿Pero hasta cuándo se mueven? Bueno, lo que va a pasar es que al interior, si miramos, las negativas se van a ir hacia acá, las positivas se van a ir hacia acá, y van a crear un nuevo campo eléctrico. Porque las cargas se van a empezar a acumular, y van a crear un nuevo campo eléctrico inducido, opuesto al campo externo, hasta que lo igualan. Y ahí se detiene. Se van a mover, pero a su vez, porque como tengo un metal, la gracia que tiene es que tiene tantos electrones que se puede mover todo lo que quiera. Entonces voy a ver corriente, pero ¿hasta cuándo? Todavía no hemos hablado de corriente, por eso no vamos a entrar en ese detalle. Va a haber una corriente, se van a mover las cargas hasta que simplemente genere un campo que haga que anule el campo externo, al interior. ¿Ok? Porque si hay un campo eléctrico al interior, las cargas se mueven. La única posibilidad es que se van a dejar de mover y ellas se van a mover de tal forma de que aniquilen el campo externo, al interior del Sol. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Es claro en casa? ¿Estamos claros en casa? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Entonces, lo que acabo de decir, todo este discurso que acabo de decir, es que cuando tenemos electrostática en un conductor, significa que aparece una densidad de carga superficial en la superficie, de tal forma que hace que, y eso es lo que es importante, que vamos a otro color, que el campo eléctrico al interior es cero. Eso es lo que lo va a caracterizar. El campo eléctrico al interior es cero. Se mueve de tal forma que siempre lo aniquilan. Tienen que hacer esa propiedad. ¿Ok? Porque si el campo eléctrico es distinto de cero al interior de un sólido, hay corriente, se mueven las cargas, porque sienten fuerza. Como son muchas, imagínense como un gas, se mueven, pero a la vez como se empiezan a agrupar, inducen campos que se oponen. Y la naturaleza eso lo que hace, trata de hacer es neutralizarse. O sea, este conductor, si lo someto a un campo eléctrico, lo que va a hacer simplemente va a ser sistemáticamente mover sus cargas hasta aniquilar el campo exterior al interior del metal. No le interesa que aquí no sea nulo. Aquí el campo eléctrico va a ser no nulo, pero al interior tiene que ser nulo porque es al interior donde se puede mover las cargas. No se puede mover aquí, solo se puede mover en el interior. ¿Ok? Así que todo conductor, la observación que uno aprende es la siguiente. Lo que vamos a aprender
es que todo conductor, entonces, en presencia de un campo eléctrico es electrostática. Después vamos a ver que vamos a permitir que haya corriente, vamos a estudiar ese fenómeno muy interesante, por supuesto. Eso va a venir muy pronto. Pero lo primero que vamos a aprender, que es la observación importante, es que un conductor en presencia de un campo eléctrico, genera una densidad de carga superficial. Me dice, pero ¿por qué no en el volumen? Porque si generan al interior, las mismas cargas que se colocan al interior generarían campo eléctrico al interior que harían que se movieran. Se van hacia la superficie, se alejan porque las cargas negativas, por ejemplo, positivas, se quieren mover lo más, o sea, el campo hace que se muevan hacia allá y se pueden mover hasta donde más pueden moverse, se empiezan a aglutinar entre ellas, no se quieren, las cargas negativas no quieren una a otra, no se quieren para nada. Sin embargo, debido a la fuerza externa, se mueven, se acercan, generan un campo que se opone hasta que lo vencen. ¿Okay? Y eso es el equilibrio. Se genera una densidad de carga superficial, no olvidar, superficial. Tenemos la escena. Tal que el campo eléctrico al interior, campo eléctrico al interior es cero. ¿Está claro para todos? Simplemente vuelvo a enfatizar esta idea porque la voy a ubicar. ¿Okay? Entonces ocurre esto. ¿Está claro también en casa? Entonces, ¿está claro en casa? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace la materia para estar estática si constantemente están las cargas interactuando? Bueno, la naturaleza encuentra un equilibrio. O sea, obviamente uno dice, chuta, eso se demora un montón de tiempo, pero los electrones son muy livianos, son muy pequeñitos, se mueven muy rápido. Por eso, imagínate, yo puedo colocar algo aquí y enviar corrientes muy lejos sin problema. La corriente tenemos en Santiago, la traemos de casi todo Chile. Se mueve muy rápido, o sea, el fenómeno físico es muy rápido comparado a nuestra escala. Si algo se demorara 2 horas en prender la luz, sería otra cosa. Yo puedo apagar y prender, perdón, puedo aprender a apagar un aparato de pantalla, pero prender y apagar, eso es casi instantáneo. Las cargas se mueven muy rápido y llegan a un equilibrio. ¿Okay? Es porque la escala que tienen comparada a la nuestra es mucho más rápida. ¿Okay? O sea, un material, los electrones se pueden mover, digamos, en escalas pueden ser picosegundos, femtosegundos, se mueve muy rápido. Y por lo tanto, ese equilibrio se establece rápidamente. ¿Okay? Si no logra establecerse un equilibrio, entonces veríamos corriente sistemáticamente. Y eso es lo que hacemos con la corriente en la casa. La corriente que nos llega a domicilio es una corriente eléctrica que se le ocurrió, digamos, a Faraday, en la cual esencialmente tenemos generador de corriente eléctrica, y lo que hacemos es que el campo eléctrico cambia para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, y los electrones van para allá, para acá, para allá, para acá, y eso hace que tengamos corriente todo el tiempo. Lo estamos moviendo todo el tiempo, pero si yo aplico un voltaje solo en una dirección, rápidamente se equilibra. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Es claro para todos? ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Esa carga, o sea, esa densidad superficial que se genera sobre el conductor o sobre el objeto que está cargado. Sobre el conductor. De hecho, si me das un segundo lo voy a explicar y después luego hay otra pregunta en la sala, pero termino de explicar, deja hacer tu respuesta formal. ¿Cómo ocurre eso? En realidad aparece una carga sigma y uno dice, ¿pero cuánto vale? Y uno la puede determinar gracias a la ley de Gauss. La ley de Gauss nos decía que el campo eléctrico, o la divergencia de esto era ρ partido por epsilon cero. Esa es la forma de escribir la ecuación que nos dicta lo que genera un campo eléctrico. Entonces, si acá fuera el campo eléctrico en el punto de cero y acá es cero, fíjense simplemente ese campo eléctrico debe satisfacer la ley de Gauss. Y por lo tanto puedo hacer el siguiente truco matemático. Si tomo un volumen acá cualquiera, obviamente si mi superficie no es muy suave, puede ser un volumen muy chiquitito, pero imagínense que tomo un volumen. Ese volumen, lo que hago es que voy a atender a que este volumen tienda a cero. Ese L que está ahí, que sería como el largo de esta especie de cilindro que estoy usando, tiende a cero. Si hago eso, entonces al interior de acá está el interior del volumen, solo está la superficie aquí, la superficie, colocamos un color, aquí está la superficie la cual intersecta, pero
parte hacia el interior es 0, el campo eléctrico y afuera no es 0. Pero lo que los separa es que hay una densidad de carga ahí. Entonces, la ley de Gauss, ¿qué me dice? Bueno, si aplico esto y tomo la integral sobre ese volumen que estoy tomando en cuenta de la divergencia, aplico el teorema de Gauss, esto se transforma en mi integral, si quieren, de superficie cerrada, de simplemente Q por el ds. Eso fue el teorema de Gauss. Y por otro lado, esto tiene que ser igual a la carga encerrada en el volumen. La única carga que está encerrada en el volumen es simplemente la carga que está acá en esta superficie, así que eso tiene que ser sigma por el área. Ahora, uno dice, pero eso es aproximado, sí, pero este volumen es infinitesimal, tan pequeño como yo quiero. Así que como es tan pequeño como yo quiero, puedo usar el teorema del valor medio. Una integral que se ocurre en un pequeño superficie tan pequeña como quiera, el teorema del valor medio me dice, tiene que ser la densidad de carga que hay en la superficie, promedio o típica, multiplicada por la superficie. Eso lo divido por epsilon 0. Y ahora fíjense, para responder la pregunta final, y ahora puedo volver a tratar de responder la pregunta, y ahora lo que hago es cuánto vale esta integral. Bueno, esta integral vale al interior de la superficie, toda esta superficie acá es 0. ¿Ok? Y solo hay cargas aquí, pero cuando tiendo L a 0, esta tapa que está acá va a converger a la tapa que está justo separando las dos. Lo hago de tal forma que el límite tienda a llegar a la superficie. Si hago eso, entonces el flujo en este volumen, en esta superficie ahora, lo puedo simplemente aproximar por el campo eléctrico que está en la superficie, ¿ok? Por el área. Ahora me queda por la normal. Obviamente esto tiene que tener una normal, que va a converger a la normal que está acá, por el área. Y esto es igual a sigma por A por epsilon 0. Eso hace que cancele las áreas y encuentre algo inesperado, interesante, que simplemente lo voy a escribir en la pizarra, pero lo que voy a encontrar es que la densidad de carga en la superficie de cualquier conductor es igual al campo eléctrico exterior. Exterior, obviamente, por la normal. Solo es igual a la componente normal al campo eléctrico, ¿ok? Por epsilon 0. Eso me da el equilibrio. Esta ley me dice que, lo voy a volver a escribir para que vean, responder bien la pregunta, entonces me va a quedar, después de usar la ley de Gauss, me enseña la respuesta que acabo de decir, me va a decir que simplemente el campo eléctrico normal, por la componente normal del campo eléctrico, es decir, tomar el campo eléctrico, multiplicarla por la normal de la superficie, eso lo llamo EN, va a ser tal que tiene que ser igual a la densidad de carga partido por epsilon 0, o si quieren, la densidad de carga va a ser simplemente en la superficie del conductor, no puede ser otro lado, va a ser simplemente epsilon 0 por EN. Ahora, si se recuerdan, cuando calculé el campo eléctrico de un plano uniforme infinito, encontramos que valía esencialmente la densidad de carga partido por 2 epsilon 0. En este caso el 2 no está, porque al interior no hay campo eléctrico, solo hay campo eléctrico hacia un lado de este pequeño elemento que estoy calculando. Y uno dice, pero entonces es constante. No, no es constante, el campo eléctrico varía, puede ser un campo eléctrico que varía en el espacio, lo que va a hacer esto simplemente es que va a variar mi densidad de carga dependiendo en el lugar del sólido que esté mirando. Es decir, que si yo tomo este metal y yo aplico un campo eléctrico, obviamente si el campo eléctrico cambia en el espacio, la densidad de carga va a cambiar punto a punto. Voy a explicarlo con un ejemplo claro después de tratar de responder esto, pero con respecto a la pregunta, para volver a ella, la densidad de carga está en la superficie. Las cargas se mueven hacia la superficie. De hecho, los conductores, cuando hacemos corriente, típicamente las corrientes se mueven por la superficie porque es por ahí donde están acumuladas las cargas. ¿Ok? Las cargas se mueven en la superficie. ¿Ok? En los conductores, no en los ailantes. Se mueve en la superficie y en equilibrio la densidad de carga es simplemente igual a la normal del campo eléctrico sobre la superficie, no el campo eléctrico en cualquier lugar del espacio, en la superficie. ¿Ok? ¿Y por qué solo normal y no tangencial? Porque si hubiera una corriente tangencial, si hubiera un campo eléctrico tangencial, pregunta, ¿qué es lo que pasaría con un conductor si se imagínense que acá hubiera un campo eléctrico tangencial no nulo? ¿Qué pasaría con las cargas en la superficie? Si hay un campo eléctrico tangencial, ¿qué pasaría con las cargas aquí? Campo eléctrico fuerza, ¿qué pasaría con las cargas? Se moverían y por lo tanto tendría una corriente en la superficie.
En electrostática, se asume que las cargas no se mueven, eso va a ser nuestro supuesto, la única posibilidad es que el único campo que puede haber tiene que ser siempre tangencial, porque ya las cargas no se pueden escapar. Esa es la razón. Están pegadas a la superficie, sienten este campo, hacia allá es cero, hacia acá sienten el campo, pero ya no se pueden salir porque ya no hay más iones, ya no hay nada más estructura cristalina que los sostenga. Y por eso se queda en la superficie. No sé si eso responde bien la pregunta que me hicieron. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Clara la respuesta? Muy bien. Ahora sí, faltaba una pregunta. Un cuerpo conductor, si es sometido a un campo muy grande, se desplaza. ¿No? O sea, la pregunta es, un cuerpo cualquiera, si yo aplico un campo eléctrico, ¿se mueve o no se mueve? Ahora, la respuesta es que si la carga neta es distinta de cero, ¿ok? Se va a mover, porque está cargado, siente una fuerza. Si la carga neta es cero, lo que va a hacer es que se va a polarizar y a lo más va a rotar, a sentir un torque, a lo más. ¿Ok? Porque vamos a ver que si las cargas se polarizan pero no coinciden con el campo eléctrico, va a haber un torque. Las partículas van a tratar de siempre generar un campo eléctrico al interior que sea exactamente opuesto, por lo tanto la fuerza neta es cero, el campo total es cero. El que ellas crean más el exterior. ¿Ok? Pero en algunos materiales vamos a ver que los aislantes típicamente tienen este problema. Las cargas, como no se pueden acomodar muy bien, se mueven en alguna dirección, se polarizan, pero no en la buena dirección, y por lo tanto lo que hacen después es rotarse. ¿Ok? Si la carga neta es no nula, ahí se mueve. Ahí no hay vuelta a darle, ahí se mueve, porque no hay forma de neutralizarse. Si es no nula, se mueve. En el interior del campo, igual es cero. Igual es cero. O sea, la carga lo que va a tratar de siempre es neutralizar el campo. ¿Ok? Porque si no, lo que hace es tener corriente. Van a haber corriente, las puede detectar. Las cargas en el conductor es como partículas libres. Y entonces lo aprendimos con Galileo. Cualquier fuerza que haya sobre un objeto, entonces va a romper el principio de inercia, el objeto va a tender a moverse en la dirección que siente la fuerza, tan simple como eso. Es mecánica, algo que no deben olvidar. Es mecánica. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro en casa también? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me pueden responder? Solo estoy checando, ¿estamos bien? Sí, ¿No? todo bien. Sí, todo bien. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo para entender bien esto. El ejemplo que traje es simplemente un espejo. Bueno, se alcanza a ver que un espejo, lo ven allá y ustedes también lo ven, es un espejo. Entonces, el ejemplo que voy a tratar de resolverle es, porque simplemente ahora vamos a tratar de tener materiales, conductores con cargas y preguntarnos cómo se mueven las cargas para hacer. El ejemplo que voy a hacer entonces es un ejemplo cotidiano, típicamente quizás antes o después del desayuno, y quizás algunos lo hacen incluso antes de acostarse, y algunos quizás lo hacen varias veces al día. ¿Ok? Uno se puede preguntar por qué. Yo siento que es el placer de ver cómo las cargas se mueven. Creo que eso supongo que los mueve y los estimula todo el tiempo, así que supongo que hacen eso sistemáticamente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a hacer? El ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo muy simple que se llama, lo vamos a llamar método de imágenes. Vamos a ver qué es un método para resolver esto. Método de imágenes. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Qué es lo que vamos a resolver? Es lo siguiente. La pregunta que voy a hacer es un ejemplo, pero a la vez me va a permitir hacer un nuevo método. El ejemplo que voy a hacer es tan simple como este. Me voy a imaginar que coloco un espejo. ¿Alguien sabe lo que es un espejo? ¿Qué es un espejo? Si alguien me para en la calle, ¿cómo le explico qué es un espejo? ¿Qué es un espejo? ¿Alguien sabe lo que es un espejo? ¿O cómo hacemos un espejo? ¿Qué es realmente un espejo? ¿Es alguna cosa particular? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué es un espejo? Es como una mezcla entre metal pulido y vidrio en sí. Muy bien, muy bien. En realidad, típicamente lo depositamos sobre un vidrio, en realidad podría ser cualquier cosa, puede ser hasta madera. Si tú tomas cualquier material y tú calientas el metal, al calentarlo van a empezar a salir moléculas. ¿Ok? Y estas moléculas, a medida que se alejan de la fuente de calor, se enfrían. Y cuando se enfrían, se depositan, y se depositan formando una pequeña capa de algunos átomos sobre la superficie de lo que sea. Y en el caso de los espejos, típicamente lo hacemos de vidrio, pero también los podemos depositar sobre madera, sobre cualquier cosa. Es simplemente cualquier lugar que de hecho caliente metal, si se fijan, va a estar rodeado de cosas como espejos. Simplemente los átomos se van absorbiendo en la superficie
y forman capas muy pulidas, y esa es la palabra importante. Por ejemplo, este de acá no está tan pulido. Si estuviera muy pulido, debería ser perfectamente un espejo. Al no estar suficientemente pulido, la luz llega y se refleja en direcciones muy distintas y hace que no vean imágenes. Cuando algo está muy plano, la luz entonces se refleja perfectamente y podemos ver como si fuera como un espejo. Pero los espejos en realidad entonces son alguna capa metálica sobre alguna superficie. ¿Ok? De hecho, esta no es vidrio, es plástico. ¿Ok? Es para que sea más liviana y más barata. ¿Está bien? ¿Es claro? ¿Es claro? Supongo que es claro. Sí. Muy bien, entonces tenemos un metal muy delgado sobre algo. Ese metal es metal. El problema que no hacemos es que uno coloca acá una carga, Q, a una cierta distancia, llamémosla L. ¿Ok? Y pregunta, ¿qué se le ocurre le va a pasar a este espejo si le coloco enfrente a él un electrón? ¿Qué debería pasar? ¿Qué ustedes dirían? ¿Cuál es su intuición? De toda la vida, no piensen como físicos, sino piensen, coloco ahí y le coloco un electrón frente a un espejo. ¿Qué debería pasar? Se refleja, el electrón se ve a sí mismo, como todos ustedes se ven. Ahora me dicen, ¿pero por qué? Bueno, la respuesta es muy simple. Como esto es un metal, tiene que ser su campo eléctrico, como es muy delgadito, la única posibilidad es que el campo eléctrico tiene que ser al interior, tiene que ser cero. Pero como es tan delgadito, la única posibilidad que le queda es que el campo eléctrico sea normal. No puede ser tangencial, porque si no es tangencial, los electrones se moverían en la superficie. Entonces, la pregunta que me voy a hacer y que vamos a tratar de resolver es cómo es la densidad de carga debido a la presencia de ese electrón que está, o de esa carga, perdón, que está frente a él. Me voy a preguntar cómo es la densidad de carga en este espejo. Y ya voy a ver por qué llamamos espejo, y voy a explicar por qué, más o menos, funciona como no funciona, y nos gusta mirar o no, y decir, uy, qué hermosas son las cargas. ¿Ok? Vamos a preguntarnos esa pregunta. Entonces, la pregunta que me voy a hacer es, entonces la pregunta es, encuentre la densidad de carga, la encuentre la densidad de carga de un metal delgado frente a una carga puntual. Frente a una carga puntual. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna necesidad específica de por qué tiene que ser un metal delgado? Sí, porque si no es delgado, tengo que imponer más condiciones. Y de hecho, por eso lo hacemos delgado. ¿Ok? Porque si no, tengo que imponer que sea cero al interior y que valga otro valor en la otra superficie. Al ser muy delgado, entonces como que el volumen no, es cero, no tiene peso. Eso es fundamental. ¿Ok? Para lo que voy a explicar. Ok, ¿Ok? gracias. Bien, entonces, ¿cómo respondemos? Bueno, coloco una carga acá. Si coloco una carga puntual acá, yo calculo su campo eléctrico donde me dé la gana. Por ejemplo, aquí, el campo eléctrico sería entonces, el campo eléctrico sería así, hacia afuera. Supongo que la carga es positiva, simplemente puedes pensar. Pero el campo eléctrico que generaría sería hacia allá. Como es un metal, la única posibilidad que me permito es que haya una densidad de carga y haya un campo normal. No puede ser tangencial, tiene que ser normal. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo crear que el campo eléctrico que crea esto siempre me quede solo normal? Que no me quede tangencial, porque esto tiene una componente tangencial y una componente normal. Quiero que siempre quede tangencial. Y uno se pregunta, ¿y cómo puedo hacer esa astucia de que esto me quede siempre normal? Y la respuesta es muy simple, y ahí viene la cosa increíble que llamamos imágenes, y ahí viene esa cosa maravillosa que me explica por qué me veo. Y la razón que me veo es que, fíjense, si acá coloco una carga imagen virtual, que no existe. No existe. Cuando me miro al espejo, veo otra persona. Esa persona que está ahí no existe, pero la veo. Eso es una imagen virtual, no es real. El real soy yo. El otro no es real. ¿Ok? Lo mismo pasa para la carga. Veo una carga virtual. ¿Y por qué veo una carga virtual? Fíjense que si coloco una carga virtual, acá voy a colocarla con carga menos, voy a explicar por qué menos.
fíjense que el campo eléctrico que crea la carga virtual, entonces como es menos, es exactamente igual al otro, pero apunta en la otra dirección. ¿Ok? Es el mismo campo que este, pero tengo que cambiar las flechas. Me para afuera, son flechas para adentro. Si hago eso, fíjense, como son iguales, la suma de estos dos me da como única solución un campo normal. ¿Ok? Así que cuando coloco un electrón o una carga frente a un conductor, la solución, la interpretación no es real, eso no existe. No es que haya una carga, sino que la densidad de carga superficial que voy a crear aquí es equivalente a que pusiera una carga menos acá, más la carga que está acá. Eso es lo que va a ocurrir. Es equivalente, hay que pensar que es equivalente, no es igual, es equivalente. Y por lo tanto, cuando yo me coloco frente a un espejo, la solución que encuentra la naturaleza es que crea una imagen virtual al otro lado, pero que no es completamente igual. Fíjense que tiene un signo menos. ¿Qué significa cuando me miro al espejo? ¿Cuál es el menos? ¿Por qué no es más? Cuando miro un espejo, ¿es exactamente igual a mí o hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Está invertida, perfecto. Eso que ven toda la vida cuando miran un espejo, si se ven en el espejo se dan cuenta que su mano izquierda y derecha están invertidas. Si se colocan al otro lado, no coinciden. La mano que está acá está al otro lado. Ese otro lado es por este signo menos. ¿Ok? Ese signo menos hace cuando se ven al espejo se ven al revés. ¿Ok? No es que se ven invertidos, se ven simplemente quiebra la mano izquierda y derecha. Entonces, ¿qué me dice esto que estoy diciendo? Me dice que resolver este problema, encontrar la densidad de carga que está acá es equivalente a la densidad de carga que crean dos cargas, una real, una imaginaria, por eso llamamos este método de imágenes, porque uno coloca más cargas virtuales que me permiten encontrar la densidad de carga en la superficie. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo la calculo? Bueno, fácil. Como yo conozco el campo eléctrico, una carga puntual, el campo eléctrico de dos cargas puntuales triviales, la superposición. Por lo tanto, lo escribo, y una vez que lo escriba, después lo evalúo en la superficie, y una vez que lo evalúo en la superficie, lo multiplico por la normal, y eso me da la densidad de carga superficial. Y ahí voy a saber cuál es la real carga que hay acá, que es equivalente a tener una carga puntual. Lo único que es físico es la carga que está acá, y la densidad de carga que ocurre en la superficie. Pero para encontrar esa densidad de carga en la superficie, lo que hago es que me ayudo de una carga imaginaria. Entonces, cuando yo me miro al espejo, lo que pasa es que los electrones se mueven, creando una densidad de carga casi instantánea. Ustedes se miran, nunca, no, se mueven unos segundos y aparecen. Es instantáneo, muy rápido. Se mueven las cargas muy rápidamente y crean mi imagen. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque, bueno, lo que yo hago cuando me llega la luz, emito campos eléctricos, y esos campos eléctricos son equivalentes a una densidad de carga, y esa densidad de carga se repite en el espejo, con los cambios apropiados. ¿Ok? ¿Claro para todos? ¿Claro? ¿Es claro en casa? ¿Estamos bien? Porque ahora voy a calcular, pero simplemente una vez que uno entiende la idea, lo otro es escribir, no es calcular. ¿Estamos claros en casa? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, qué bueno, así se van a poder mirar con más tranquilidad, espero, hoy día. ¿Sí? Lo que pasa es que la luz que te está llegando ahora, la luz que te llega a cada uno de ustedes, lo que hace es que llega la luz, ¿y por qué te veo? Hay algo que sale de ti que me está llegando a mí. Es simplemente la reflexión de... Si no hubiera luz no te vería. Pero ver significa que estás emitiendo algo. No viene que tú emitas por ti mismo, viene por reflexión. ¿Ok? Para yo emitir algo tengo que tener una fuente. En este caso la fuente es el sol o las lámparas que te emiten luz, se reflejan en tu cuerpo y eso es lo que veo. O sea, que me veas a mí, lo que estás viendo es que salen campos electromagnéticos, eléctricos en particular, y llegan hasta allá y tú tienes moléculas que son fotosensibles y cuando sienten esa luz me envían una señal a mi cabeza y digo, hay una persona. ¿Ok? Son campos eléctricos. ¿Ok? Simplemente que en este caso tenemos una fuente, en tu caso es por reflexión. Tú estás acá, viene una luz, porque si apagas la luz, el espejo se acabó, no lo ves. No ves tu imagen. Necesito que haya una fuente de luz que refleje en mí, que rebote en mí y después me veo al otro lado. ¿Ok? Bien, entonces ya está. Una vez que tenemos una idea, ahora calculemos. ¿Sí? ¿Cómo calcular? Lo que hacemos para calcular es que ya sabemos resolver esto porque son cargas puntuales, eso ya me lo sé, lo estudié hace rato. Y entonces me dice que el campo eléctrico en todo el espacio, si es que hay una carga virtual o otra carga, simplemente el campo eléctrico va a ser
total va a ser simplemente el campo eléctrico de una de las cargas virtuales, allá hasta esta acá. Ya con carga Q, entonces me tiene un campo eléctrico en forma 4pi epsilon 0, que usa un sistema de coordenadas. ¿Cuál uso? Será justo siempre porque un sistema de coordenadas inteligente. ¿Cuál ocupo? Bueno, me paro acá, coloco obviamente el lugar más natural es justo acá, coloco acá mi coordenada, por ejemplo, llamo esto Z, llamo eso allá X, y hacia afuera de la pizarra Y. ¿Ok? Coloco un sistema de coordenadas, y desde ahí, entonces el campo eléctrico de esa carga puntual, visto de ese lugar, entonces lo tengo que escribir simplemente R menos R', R es en el lugar que quiero calcular el campo eléctrico, obviamente lo quiero calcular sobre el espejo, para entonces usarlo sobre el espejo. El R tiene que mover sobre el espejo, así que eso es directamente Z, en dirección Z unitario, así que eso es Z, en dirección Z unitario. La fuente está una distancia L en la dirección X, así que me queda eso, y esto dividido por el módulo elevado a 3 medios, así que me queda Z al cuadrado, más L al cuadrado, elevado a 3 medios. Es el campo eléctrico que genera una carga vista del punto que tiene menor distancia hacia el espejo. Y ahora le sumo la carga virtual. La carga virtual es lo mismo, pero la carga virtual está en la distancia menos m. ¿Ok? Menos m. Si el espejo no fuera plano, sino que fuera cóncavo, desgraciadamente en casa no lo ven, pero este espejo es cóncavo. Este no es plano. Es porque uno quiere verse, digamos, los ojos más grandes. Para ver los ojos más grandes lo que hacemos es que le ponemos una pequeña curvatura. Esa pequeña curvatura nos hace algunos efectos interesantes que la imagen se ve, en vez de estar justo acá, está a una distancia más lejos. Y con eso puedo ver con más detalle, por ejemplo, mi ojo en cualquier lugar. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo? Todos han visto un lente así, supongo. ¿Ok? Desgraciadamente en casa no lo pueden ver, pero por si alguien tiene dudas, se los dejo, lo pueden mirar. Bueno, en realidad quizás no lo debieran mirar, sino más decir, sí, estamos contaminados. Pero es cóncavo. ¿Ok? ¿Sí? Y si van a cualquier museo de espejos, son maravillosos, porque uno tiene grandes espejos que están curvados. En el MIN hay, pero en muchos lugares hay, donde incluso si hay mucha curvatura, uno se puede ver 3 imágenes. Uno puede mostrar que las soluciones son más complejas que solo una carga al otro lado. ¿Ok? Pero todo eso es muy fácil de entender, es pura geometría simple. ¿Ok? Entonces la carga menos que está aquí, que es lo que hace, me coloca simplemente 4pi epsilon 0 menos, pero ahora está en la distancia menos L, así que en Z para arriba en Z unitario, y acá está menos L en X unitario, perdón, aquí es más L porque lo coloqué hacia el otro lado, y acá entonces me queda Z al cuadrado más L cuadrado elevado a 3 medios. Y el campo eléctrico en todo el espacio, sobre este campo eléctrico total, ojo, en el espejo. Lo estoy evaluando justo en el espejo porque R lo estoy solo recorriendo en Z, no en cualquier punto del espacio, solo en el espejo. Y fíjense que si ahora miro, aquí tengo QZ esto y acá tengo menos QZ eso, así que eso se va. Se nos va eso, se cancela eso, quiere decir que se va. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, entonces, como resultado, nos queda simplemente que esto vale Q. Esto, acá el menos con el menos se suma, así que vale menos 2. Con el 4 abajo lo simplifico y me queda 2pi epsilon 0, Z al cuadrado más L al cuadrado elevado a 3 medios, y arriba me queda un L. L dirección X unitaria. Y eso es el campo eléctrico sobre la superficie del espejo. Sobre la superficie del espejo. ¿Ok? Y la densidad de carga, obviamente me da el resultado que espero. Me dice que solo puede ser normal. Y está justo en la dirección menos, tal como lo pedí. Y va hacia allá. ¿Ok? Así que me queda justo eso. Pero me da una tendencia con la dirección Z. Ojo, esa parte está no trivial. Y entonces ahora la densidad de carga vale la componente normal, epsilon 0, por la componente normal de la superficie con el campo eléctrico. La componente normal, en este caso, es directamente X unitario. Y por lo tanto me dice que la densidad de carga vale simplemente menos Q partido por 2pi epsilon 0 Z cuadrado más L cuadrado elevado a 3 medios. Eso en la dirección L, por L. ¿Qué me dice esto? Este es el resultado. Me dice que, si lo grafico para que tratemos de entender qué es lo que es realmente, me dice que, sí, escucho mientras borro la pizarra, escucho. Por casualidad, no estoy seguro si me equivoco, pero ¿no sería menos 2L? Menos, pero abajo hay un 4, no te olvides. Ah, Por ok, eso ya. Ya, perfecto, gracias.
Sí, no olvides, hay que hacer pequeños cálculos algebraicos rápidamente. Eso lo hacemos en el colegio rápido, no olvides, hacer un poco de álgebra rápido, no perdamos tiempo. ¿Sí? ¿Y ese Solo epsilon practicamos. 0 que queda en el denominador, profe? Ese no está, muchas gracias. Se me olvidó simplificarlo. Muy bien. Ok. Gracias por esa observación. Ahora, ¿qué significa esto? Ahora déjenme explicarlo. Ahora fíjense, ahora sí entiendo. O sea, cuando uno coloca un espejo, y ahora déjenme colocar aquí una carga, Q. Fíjense, esto me dice que aparece una densidad de carga que tiene la forma de una especie de lorentziana. No sé si conocen las funciones lorentzianas. Las funciones lorentzianas son como una especie de campanas, que a medida que me alejo en z, esto se hace cada vez más chico. Pero en z igual a 0 tiene el máximo y después decae. Es decir, que si dibujo la densidad de carga, como función de z, lo que descubriríamos que hacia acá decae, se hace 0, acá tiene el máximo, y después se hace así. Y decae, ¿cómo decae con la distancia z? No olviden esa distancia de mi z. Decae con z como z, algo así como cuando z es muy grande, esto va como z al cuadrado, le va a 3 medios, se cancela el 2, va como z a la 1 partido por z al cubo. Así que me queda una campana donde la densidad de carga esencialmente está acá. Entonces esto me dice que cuando yo me miro en el espejo, o cuando yo coloco una carga en el espejo, si quieren para que sea más fácil, lo que pasa es que se concentra una gran densidad de cargas en torno a donde estoy colocándola, pero a medida que me alejo decae con una ley de potencia, que en este caso es 1 partido por z al cubo. ¿Ok? Esta es la solución, por supuesto, explícita. Entonces, si coloco más carga, crece con la carga, y decae con esta forma complicada, pero que si la grafican, les va a quedar eso que está ahí. Si la grafican con cuidado. Cuando z es 0, esto tiene un valor, por ejemplo, cuando z es 0, esto va como L, esto va como L cuadrado, esto en realidad va como L, esto va como L a la 3, va como 1 partido por L. El valor máximo de la densidad de carga, si es que alguien quisiera evaluarlo, simplemente para tener una idea cuánto vale aquí, la densidad de carga sería simplemente menos Q. La densidad de carga es negativa, pero la puse sellada, le he colocado hacia el otro lado, menos Q, partido por 2pi, partido simplemente por L al cuadrado. Eso sería el valor máximo. ¿Estamos bien? Y lo que nos dice esto entonces es que esto que vamos a encontrar como respuesta es equivalente. Es equivalente, y eso es lo que hay que aprender. Equivalente, no es eso. Es equivalente a colocar dos cargas, una Q y una menos Q. Eso es lo interesante del método de imagen. Me dice que el problema es equivalente a algo virtual. Esto no es real, esto es virtual. Toda esta parte acá no existe. Y esto es real. Lo que realmente ocurre en la naturaleza es esto que está acá. Pero eso es difícil de entender o imaginarse. En cambio, usando el método de las imágenes, nos es mucho más fácil imaginarnos qué ocurre. Y además nos enseña lo que espero que aprendamos en el futuro, todos, es que cuando me coloco frente a un espejo, en realidad lo que creo es una imagen virtual de mí. Y eso es simplemente porque la visión es hacer campos de tan simple como eso. ¿Ok? Ahora, en una superficie cualquiera, por ejemplo, en esta metálica, ¿por qué no me veo igual? Está malo. No, lo que pasa es que no es suficientemente lisa, y al no ser suficientemente lisa, entonces el N que puse acá, para que me funcione, tiene que ser justo en la normal, perfectamente en la dirección del campo eléctrico. Si yo coloco una superficie rugosa, entonces aquí tiene que ser la normal para allá, para acá, para allá, para acá, y eso hace que no me permita colocar una imagen hacia el otro lado. Esto es algo mucho más complicado. Eso hace que cuando un metal no está pulido, entonces no vemos bien la transversal. Pero si está perfectamente plano, la solución equivalente es que hay una imagen hacia el otro lado. ¿Ok? Por eso tiene que estar muy bien pulido. ¿Ok? Los cuchillos típicamente, las cucharas, todas esas cosas están un poco mejor pulidas y si miran con cuidado uno se puede ver. Entonces si alguien me pregunta, oiga, me compré esta super cuchara de plata, ¿es buena o mala? Lo primero que tomaría la miraría, bueno, si está bien pulida o no. Si no me veo, es que la superficie tiene muchos poros, por ejemplo. ¿Ok? A veces queremos que se vea poroso, a veces queremos que no se vea poroso, por supuesto. ¿Ok? Obviamente depende de lo que uno quiera buscar. ¿Ok? ¿Está claro en casa también? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, para jugar, porque esto fue fácil, les voy a dejar propuesto uno en casa, pero
De esto no hay mucho ejercicio, lleno de problemas interesantes donde hay que usar mucha geometría. Ok, donde uno tiene que pensar mucho para encontrar la respuesta. Esta era fácil, porque se la expliqué anteriormente. Les voy a dejar algunos propuestos para que piensen. Y traten de encontrar la solución. Entonces, algunas propuestas. Voy a dejar algunos ejemplos propuestos para que puedan calcular en casa, algunos más difíciles que otros, pero es para que veamos si entendieron bien. Entonces, problemas propuestos. Es resolver lo mismo, pero con distintas geometrías. Primero que nada, voy a colocar dos espejos semi-infinitos y coloquen una carga Q en una posición, si quieren, cualquiera A y B. Es decir, que la carga está en un punto A, B. Esa es una posibilidad. Dos, este ya es un poco bastante más difícil. ¿Qué pasa si coloco una carga entre dos espejos? ¿Cuál es la densidad de carga? ¿Cuál es la densidad de carga? Y uno aún más difícil, ese que les acabo de resolver, este sí es más difícil. Pero para pensar, porque tiene que ver con esos espejos cóncavos, como les acabo de mostrar, ¿qué pasa si ahora en vez de tener un plano, tengo un círculo? Un círculo, un espejo circular. Me dio la gana y me compré un espejo circular porque quiero que me vea mejor. ¿Por qué? Y si se preguntan qué es lo que pasa, eso es lo que pasa en la cuchara tiene curvatura, es localmente un círculo. Si se miran, se van a ver que se ven distintos. Supongo que alguna vez se han mirado, una superficie que se curva. Y la pregunta es qué pasa si coloco una carga a una instancia R. Si esto es una curvatura R. Los dejo pensar. Obviamente les puedo decir la respuesta, pero los dejo pensar. ¿Ok? Esto es más difícil y es aún más difícil. Este es más fácil, pero es trivial. Si lo tienen que pensar, si coloco una carga acá, ¿cómo la arreglo para que el campo sea siempre normal? Es eso lo que tienen que hacer. Y simplemente uno va a descubrir que lo que hay que hacer es simplemente la indicación. Lo que hay que hacer es que empezar a colocar cargas en lugares inteligentes. Si uno coloca en cada lugar inteligente, se da cuenta que para resolver estos problemas hay que colocar varias cargas. Es por lo menos estos dos, no con una sola carga se resuelve, hay que colocar más de una. Y entonces hay que pensar cómo colocarlo. Simplemente hay que pensar. ¿Ok? ¿Está claro en qué hacen los problemas? ¿Está claro los problemas? Sí, profe. ¿Podría explicar el último, ¿verdad? Muy bien, entonces si están claros, entonces los dejo pensar. No les voy a decir la respuesta, sino quizás la próxima clase brevemente les pregunto cómo entendieron. ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo el tercero? El de la esfera. El tercero es que imagínate ahora una esfera metálica y colocas enfrente una carga. ¿Ok? Es como que en casa te compras un vidrio, pero lo vendo y quiero que sea una esfera. Y me acerco a él y me coloco frente a él y me pregunto cómo es mi imagen sobre esa esfera. Y van a ver que no es trivial. Ya. ¿Ok? Es tan simple como eso. ¿Sí? Obviamente, bueno, todos son problemas clásicos, interesantes, pero que los quiero hacer pensar. Parten con este es el más simple. Si entienden este y el anterior, estos van a ser más difíciles, pero este es el que yo creo que deben, por lo menos, no resolver este, estamos mal. Estos son un poquito más difíciles de pensar. ¿Ok? Pero ese sí, al menos yo espero que se lo puedan resolver fácilmente. ¿Ok? Si tienen que pensar dónde colocarían las cargas, etc. ¿Ok? Bien, entonces, esos son problemas propuestos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son problemas tipo, insisto, control o algo así, tipo difícil que debemos saber resolver. ¿Ok? No son fáciles, por supuesto, pero eso me obliga a pensar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, con lo que nos queda de clase, vamos a tratar de hacer algunos comentarios de la ley de Gauss. Voy a tratar de hacer dos comentarios de la ley de Gauss. Entonces, comentarios sobre la ley de Gauss. Y bueno, insisto que espero que hoy día cuando se miren al espejo, piensen de otra forma. Por primera vez, cuando se miran al espejo, piensen qué es lo que está pasando de verdad físicamente en ese espejo. Y no lo que se le ocurre a ustedes en su cabeza. Estoy yo al otro lado. No, piensen que ya no está pasando en la superficie. Es eso lo que espero que hayan aprendido al menos hoy de esta parte. Entonces, comentar la ley de Gauss. Entonces, el primer comentario, quiero hacer dos comentarios importantes. El primer comentario es que hasta ahora, cuando tenemos una partícula puntual, Q, sabemos que el campo eléctrico lo conocemos, el resultado, ya lo calculamos, partimos del curso diciendo que el campo eléctrico
incluso usando la ley de Gauss, ya ni siquiera partiendo de la fuerza de Coulomb, descubrimos que valía 4pi, 4 partido por 4pi, epsilon 0. En este caso, si coloco un sistema de coordenadas al origen, para que sea más fácil, R de la dirección R unital. Eso fue lo que encontramos con campo eléctrico si colocamos una sola carga puntual en todo el espacio. Por otro lado, sabemos que esto lo deducimos a partir de la ley de Gauss, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga de epsilon 0. Entonces, la pregunta que nos debiéramos hacer, que no podemos evadir, es ¿cuál es la densidad de carga de una carga puntual? Que fue una pregunta que me hicieron hace un tiempo atrás, preguntándome cómo era la densidad de carga, porque aquí solo colocaba ρ y no sigma, o no colocaba lambda. Entonces, quiero ahora abordar ese problema con cuidado de cómo encontrar un ρ volumétrico para un objeto que es completamente puntual. ¿Ok? Entonces quiero tratar de introducirles ahora el elemento que me permite resolver esa especie de incógnita y que fue desarrollado para entender algo importante en esta teoría. Esta teoría es desgraciadamente una teoría que está llena de singularidades. ¿Por qué singularidades? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en el origen? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en la carga misma? ¿Cuánto vale? Infinito. Porque me queda 1 partido por 0 al cuadrado. Ok, chuta, ya 1 partido por 0 es muy grave, ya al cuadrado, o sea, peor todavía. Entonces, cuando me acerco, en realidad las cargas eléctricas son singularidades para el campo eléctrico. Y por lo tanto, no puede ser trivialmente descrita por funciones suaves como las que conocemos, los polinomios, las funciones trigonométricas, las funciones más o menos especiales que han estudiado hasta ahora, todas son medias suavecitas. Ninguna tiene como divergencia a cada rato. ¿Ok? Entonces, hay algo que entender, hay algo que debemos agregar y que esta teoría no podemos evadir porque es una teoría que se basa en que existen partículas con singularidades. ¿Ok? El campo eléctrico en ese punto va al infinito, después sale en una dirección, después sale en otra, etc. Positiva o negativa hacia la carga. Entonces, lo primero que deberíamos entender es cuál es este famoso ρ de una carga puntual. Ese es el problema que quiero comentar. Entonces, este ρ, la densidad de carga es una carga puntual. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta especie de densidad de carga? Una carga puntual. Y me tiene que permitir encontrar lo que ya sé. Entonces, tiene que ser algo muy especial, que si yo tengo una carga puntual cuaca, y a mí se me ocurre usar cualquier volumen, cualquiera, que lo encierre, cualquiera, uno así, otro así, es tal que si yo calculo la integral de volumen de ρ, de R, de A3R, que tengo esa integral de volumen, me queda siempre simplemente Q. Entonces, encontrarse qué cosa tiene esta propiedad tan especial que no depende del volumen, sino que es para todo volumen de que contiene la carga. Y entonces esto sí que es un problema, porque todas las funciones que conozco integrales dependen un poco del dominio que uno ocupa de integración. En cambio, esta no depende del volumen que considere, del dominio de integración. Por lo tanto, tiene que ser algo especial, algo distinto, algo que no es con las cosas que conozco. ¿Ok? Y es algo distinto, es algo que llamamos, entonces, ρ parece ser especial, ρ debe ser especial. Debe ser diferente, ser especial. Algo que seguramente es distinto a lo que conocemos. Bueno, la respuesta es que sí, y para eso hubo que desarrollar un montón de matemáticas interesantes. ¿Ok? Hubieron grandes matemáticos como Schwarz, que hicieron, Leonard Schwarz, que hicieron mucho en desarrollar este tipo de cosas. En realidad, ρ no puede ser, cuando integramos, en general integramos funciones, pero esta cosa tiene que ser algo raro. En realidad no es una función, es lo que llamamos una distribución. Se inventa una cosa que va a ser el límite de una función, pero no pertenece al espacio de la función. Eso voy a tratar de explicar. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, esta en particular, para las cargas puntuales, fue desarrollada por un gran físico, que fue el que generalizó la mecánica cuántica relativista, que se llama Dirac. Así que este ρ, lo vamos a llamar, este ρ les voy a dar la respuesta, tratar de explicarlo, este ρ que hace esta gracia, que no importa cuál sea el volumen, si lo contiene, me da la carga, este acá lo llamamos una delta de Dirac. ¿Ok? Este se llama delta de Dirac. Voy a tratar de explicar qué es lo que es. Lo llamamos las delta de Dirac, a la gente que hace matemáticas le gusta llamar distribución.
¿Qué es esta delta Dirac? Esta delta Dirac, voy a colocarla si quieren mejor en una dimensión, para no quiero colocar un argumento vectorial. Simplemente es una función o es algo, una distribución, en realidad los gustos del físico es una función, una distribución tal que vale infinito en el origen y vale 0 en todos los puntos del espacio. ¿Ok? ¿Qué es esto matemáticamente? Matemáticamente, entonces, esto que está acá, ¿okay? Esto que está acá, es algo que, si lo grafico, es 0 en todos lados, 0 en todos lados, y en el origen vale infinito, y lo increíble es que es integrable. Eso es lo raro, o sea, no tenemos funciones cagarés. Entonces, ¿cómo entendemos las distribuciones? Voy a hacer un pequeño ejemplo matemático para explicar cómo las tratamos de entender. Uno dice, esto se parece a algo conocido. Yo solo conozco la función. Entonces, lo que hacemos para entender estos objetos extraños es que los aproximamos como funciones y tomamos el límite, y en ese límite recuperamos esto. ¿Ok? Lo entendemos como el límite en el espacio de las funciones, pero está fuera del espacio de las funciones. Entonces, ¿cuál es el límite que hay que usar? Bueno, imagínense que tengo la siguiente función y ahí van a ver que me va a responder. Por ejemplo, vamos a poder responder o entender cómo serían estas funciones que llamamos distribuciones que nos permiten describir una carga. Y para el caso físico es relevante porque necesito describir una carga puntual. Así que no puedo evadir este problema porque el punto de vista físico lo requiere. Bueno, la respuesta es muy simple. Imagínense lo siguiente. Voy a mostrarles que existe una función delta de x que no importa cuál sea la función, mientras la función esté definida en el origen. Lo único que necesito esté definida en el origen, la integral de a a b siempre vale f de 0 para todo, si quieren un a menor que b, y si quieren a y b distinto de 0. Me tomo cualquier intervalo, integro esta función y multiplicado por esta función siempre me da la función del origen. No importa si el intervalo es muy grande o muy chico. Lo único que no quiero es que no sea exactamente de 0 a 0. Puede ser un 0 más allá o un 0 más acá. ¿Qué función hace eso? Bueno, se puede representar de muchas formas, pero voy a representar una que es fácil. Imagínense que toman una función que tiene altura h, y que tiene, que tiene ancho h, y que tiene altura 1 partido por h. ¿Ok? Una función escalón que haga 0 hacia acá, 0 hacia acá, y aquí vale 1 partido por h por h. Y tomo el límite, y esa es mi representación de esta delta, estamos en la idea, el límite de h tiende a 0 de esa función. Esa función está que vale 0 para x mayor que h, y vale para x menor el módulo, menor o igual que h, el módulo vale simplemente la altura, que es 1 partido por h. Esa es exactamente la función que acabo de graficar acá. Esa función entonces, insisto, que es así, pero la tomo en el límite que h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, entonces esto se va a infinito y su espesor es 0. Exactamente la propiedad que les dije que tomaba mi delta Dirac. ¿Sí? Y ahora veamos que puede ser. ¿Sí? ¿Escucho? Disculpe, ¿no debería ser h medios? ¿O está bien así? H medio. En la definición de la función en el límite. No tienes que usar ¿Está H bien medio así? sí, porque quiero que el área bajo la curva sea 1. Si le No, coloco me H medio, refiero en la definición de la función que puso x mayor que h. X en valor absoluto. en módulo. Si es mayor que H, entonces... sí, perdón, acá tienes razón, porque es medio H. Tienes razón. Porque hacia acá tengo medio H. Tienes razón, porque acá hay medio H. Disculpe. Eso. Tienes razón. Sí, gracias. Sí, obvio. Sí, tienes razón. Ok, solo un segundo y termino de mostrar esto y vamos a llegar hasta ahí. Pero al menos mostrar esta propiedad exótica que nos permite describir algo tan importante como los electrones de naturaleza, o la carga puntual. Entonces, fíjense, ¿cómo hago esta integral ahora? Si alguien me dice, toma a de b de cualquier función multiplicada por esta función delta, que la considero como el límite de esta función. Esto es una función, esto está bien definido. En el límite ya no es una función, porque es algo que va al infinito. Nuestra función es algo que tiene que estar en el tiene que tener tomado algo finito, no infinito como esto está acá. Y esto realmente es infinito. Y fíjense, si tomo cualquier función f de x que esté bien definida, aquí simplemente ocupamos lo que le encanta a los matemáticos, llamamos esto el valor medio, que me dice que cuando esto es muy chiquitito, simplemente tomo un representativo de esta función y este integral tiene que ser igual a la función
evaluada en algún punto, obviamente en el límite, como esto se está yendo a cero, toma el punto al medio, pues, de tal forma asegurarme que estoy en la parte de arriba, ya f de 0 por la delta en f de 0, pero la delta en f de 0 vale 1 partido por h. Esa es la función evaluada en el punto del medio. Y la multiplico por el ancho. Bueno, el ancho de esta función tiene que ser h, porque en todos los otros lados vale 0. Y por lo tanto me da que cualquier función multiplicada por esta función que acabo de tomar como límite vale la función f de 0, independiente del rango de integración. ¿Okay? Independiente del a y b que tome, esta función solo me rescata un valor de la función. ¿Ok? Y entonces, ¿eso qué me permite decir? ¿Cómo ahora escribo la densidad de carga en un electrón? Y ahí termino. La densidad de carga en un electrón es simplemente va a ser una en la carga Q multiplicada por una delta Dirac, que también su argumento no necesariamente debe ser escalar, puede ser vectorial, evaluado en el punto donde está la carga. Eso hace que en ese punto la densidad de carga vale infinito, en todo otro punto el espacio vale 0, y cualquier integral que haga en el volumen me da simplemente el valor de la carga. Así que esta distribución, que es el límite de funciones, uno puede usar otros límites. Aquí le puse una función con cajón. A mí me gusta sí, pero es que a mí me gustan las funciones continuas. Bueno, uno puede colocar una gaussiana y colocar el límite que la gaussiana sea infinito, uno tiene lo mismo. Hay muchas formas de representar la delta Dirac, porque este es el límite. Simplemente usé esta porque es muy simple y no hay que ser algo sofisticado. Uno puede colocar cosas continuas. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Así que podemos introducir estos elementos matemáticos, son muy novedosos, muy útiles para calcular. Bien, vamos a dejar, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí la clase. No sé si hay alguna pregunta aquí o en casa. ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? ¿No hay preguntas en casa? Parece que no. Bueno, si no hay preguntas en casa, nos vemos el jueves, no olviden mañana que hay un ejercicio voluntario. ¿Sí? Yo tengo una pregunta como más administrativa. Mañana va a haber ejercicio recuperativo, ¿cierto? Sí, así es. ¿La materia que se va a evaluar va a ser la misma que el ejercicio anterior? ¿O va a ser cualquier Toda la cosa? materia hasta el último año de clase. Ah, ok. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien. Nos vemos. Y espero la próxima semana mostrarles este juguete el jueves que no alcancé a mostrar. Chao. Nos vemos. Hasta Chao, luego. profe. Profe. Sí, acá me lo digo. Lo corta ya acá, acá no está.